Jóvenes, buenas noches. Pues aquí tratando de hacerles un pequeño video de una presentación más. Vamos a abordar la NIA 230 como habíamos quedado en clase. Pero ya saben, al principio pues tenemos una frase pequeña. Vamos a leerla y después de esto pues damos pie o damos entrada a nuestra NIA 230. Dice: la vida es como una cámara. Enfócate solo en lo importante, captura los buenos momentos, saca de lo negativo algo positivo y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma. Siempre va a haber momentos, jóvenes, en los que nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, nos vamos a sentir un poquito frustrados por no poder tener las cosas a la primera o como nosotros lo deseamos. Lo importante es no quedarnos en el piso, no caernos. Hay que seguir intentando, hay que seguir luchando, trabajando por lo que queremos lograr. Y poco a poco lo vamos a ir obteniendo. Entonces, de eso se trata. La vida no siempre es de color de rosa, la vida no siempre va a ser algo bonito. Y yo creo que todo forma parte de lo mismo. Va a haber días grises, días nublados, días soleados. Pero lo importante es eso, que nosotros sigamos intentando y de todo lo negativo que encontremos en las personas a nuestro alrededor, inclusive en la negatividad que nosotros de repente tenemos de nosotros mismos, pues podamos sacarle provecho y podamos aprender para que en lugar de ser negativos, al contrario, cambiemos de perspectiva y pensemos de una manera positiva para que logremos ese objetivo que nosotros nos hemos propuesto, sea un objetivo de vida, sea un objetivo a nivel profesional o de cualquier tipo que nosotros tengamos, ¿sale? Entonces hay que echarle ganas. Muy bien, jóvenes, pues entonces ahora sí vamos a abordar la NIA 230 que nos habla de la documentación de auditoría. Esta NIA es un poco sencilla, está muy cortita. Nos habla acerca de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar pues la documentación que requiere para poder soportar, para poder tener fundada la opinión que reflejamos en el informe del auditor independiente al término del encargo, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar con el alcance. Y el alcance nos habla justamente de lo que les dije, la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación. ¿Por qué es responsable el auditor de preparar la información? Pues porque justamente es el auditor, el equipo de encargo, quien determina o quien lleva a cabo todos los procedimientos, todos los procesos de revisión durante el ejercicio fiscal en cuestión. Es decir, solamente el auditor es el que está realizando todos esos procesos, esos procedimientos conforme a las normas internacionales de auditoría. Por eso es el responsable, el auditor, de preparar la documentación. Nadie que no haga la auditoría va a poder armar papeles de trabajo o va a poder hacer una documentación buena, una documentación sustentable de una opinión que el propio auditor es el encargado de emitir al cierre de ese encargo, ¿sale? Entonces, ojo en esta parte. El único responsable de la preparación de esa documentación es el auditor. Tenemos la naturaleza y el propósito de la documentación de la auditoría. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza, ya lo hablamos, pues la naturaleza habla de la parte en la que nosotros como auditores debemos estar empapados, conocer qué tipo de empresa es la que estamos realizando, el sector en el que opera, conocer cuáles son las funciones, cómo está llevando a cabo toda la operatividad de esa empresa. En base a eso nosotros vamos a hacer la aplicación de nuestros procedimientos. Por lo tanto, el propósito fundamental de la documentación pues es ese, tener una certeza de que nosotros estamos realizando una prueba que nos va a servir para poder dar una opinión al cierre del encargo que estamos llevando a cabo. Tan es así que tenemos 2 puntos y el primer punto nos dice que es tener la evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión. Esa conclusión no es otra cosa más que la opinión que nosotros emitimos al final del término del encargo. Y el punto número 2 habla de la evidencia de que la auditoría se planificó y se ejecutó de conformidad con las NIAs. Al principio, recuerdan, yo les decía, todos los auditores deben de estar aplicando,
normas internacionales de auditoría. Si algún auditor está haciendo la aplicación de alguna NAGA, si está haciendo la aplicación de algún otro o reglamentación que no sean las normas internacionales de auditoría, pues prácticamente estamos haciendo una auditoría que no tiene un marco de referencia. Ese marco de referencia para nosotros pues está mal y por lo tanto la conclusión a la que lleguemos o la opinión que nosotros estemos dando pues no va a ser la correcta y no va a ser la acertada. ¿Por qué? Pues porque no vamos a tener los elementos suficientes para poder fundarla. Por lo tanto, debemos de contar con experiencia dentro de las NIAs, debemos de conocerlas para que de esa manera la podamos aplicar en cada uno de los procedimientos que nosotros llevemos a cabo. ¿Para qué nos es útil la documentación? Es útil en primera instancia para facilitar al equipo de encargo la planificación y la ejecución de auditoría. Si nosotros, por ejemplo, tenemos actas constitutivas, contratos y ese tipo de cuestiones, al inicio, si ustedes recuerdan, pues la auditoría tiene 3 fases. La primera es la inicial, intermedia y final. En la parte inicial es donde vemos toda la planeación. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, actas constitutivas, pues sabemos a ciencia cierta ya cuál es el objeto de la empresa, sabemos a qué se dedica, sabemos quiénes son los accionistas o quiénes son los dueños, sabemos quién es la persona encargada o personas encargadas del poder general de la empresa, cuánto capital es el que se ha aportado, y entonces en base a eso vamos a poder empezar a planificar nuestra auditoría, ¿sale? Una vez que nosotros planificamos, pues vamos a ejecutar. Ya conozco, les puse solamente un ejemplo que es, por ejemplo, el acta constitutiva, valga la redundancia, pero así como eso, nosotros nos vamos a hacer llegar de documentación adicional. Recuerden que una de las partes principales, pues es la carta de encargo. Entonces, dentro de la carta de encargo, acuérdense que se van a plasmar tanto las responsabilidades del gobierno de la entidad como las responsabilidades del auditor. Entonces, también tenemos un poquito de manera de conocer un poco más a la empresa y poder hacer una planeación todavía mucho mejor, ¿sale? Entonces por eso sí se vuelve importante esa parte. Tenemos que tener la evidencia suficiente para que nuestra planeación y el desahogo de todos nuestros procesos, de todos nuestros procedimientos, sean los adecuados. En segunda instancia dice facilitar a los miembros del equipo del encargo responsables de la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades de revisión de conformidad con la NIA 220. Acuérdense que ya habíamos hablado un poquito también de la parte del control de calidad o de la auditoría de calidad. Tenemos un revisor de calidad que es el que se va a encargar prácticamente de eso, de verificar que nuestras revisiones, nuestros procedimientos, nuestra intervención en ese encargo sea la correcta y sea de calidad. Si a nosotros nos falta o nos sobra algo, pues justamente el revisor de calidad nos va a hacer mención a esto. Por lo tanto, todo el equipo del encargo va a estar subdividido. ¿Qué quiere decir esta subdivisión o qué trato de decirles con esta subdivisión? Pues habrá personas que se encarguen de la ejecución del trabajo, de realizar esos procesos. Habrá personas que se encarguen de la supervisión de lo que la persona que ejecutó hizo. Por lo tanto, nos va a servir esa documentación para efectos de que todo nuestro trabajo sea más fácil. Imagínense a la persona que está ejecutando un proceso de auditoría, está revisando cuentas de resultados y de repente se encuentra con la revisión de una cuenta, vamos a poner que son honorarios. Esos honorarios son honorarios a personas físicas, pero de repente los revisa y se da cuenta que no hay retenciones de impuestos. ¿Qué es lo primero que el auditor tendría que hacer en ese momento? Pues verificar el comprobante, si el comprobante está bien hecho, si la actividad es sujeta a una retención o no es sujeta a una retención. Ya comprobamos que sí debe de tener una retención ese comprobante y sin embargo no lo tiene. Pues de primera mano pues sabemos que el comprobante no cumple con requisitos fiscales, por lo tanto sería un no deducible que lo llevaríamos a la conciliación fiscal contable, pero bueno, eso es harina de otro costal. Si yo me quedo con la copia de la factura al momento en el que yo termine este encargo, perdón, el momento en el que yo termine este encargo, voy a poder decir todas las operaciones o todo el estado financiero cumple razonablemente con todas las especificaciones de las normas internacionales de auditoría, cumple con todas las reglamentarias, excepto por, y ahí vamos a hacer una excepción, entonces es donde va a entrar una salvedad o es donde va a entrar una opinión modificada.
¿Y qué es lo que yo necesité para que pudiera fundar esa opinión o ese cambio o ese excepto por, bueno, pues porque tengo la documentación que soporta que justamente las cuentas de honorarios están mal registradas, están mal reconocidas porque el comprobante que yo tengo así me lo dice. A simple vista el comprobante no tiene una retención, por lo tanto, yo no voy a decir que el registro de esa cuenta es correcto. Sí tengo que hacer una excepción y tengo que manejarlo. Yo les pongo pues, un ejemplo sencillo ahorita para que vayamos entendiendo el porqué de la documentación. Entonces, imagínense que ustedes nada más vieron la factura y la dejaron pasar y luego de repente ya pasaron 3, 4, 5 meses y su jefe les pregunta, oye, ¿por qué estás contemplando como no deducible este gasto? ¿Qué pasó? Híjole, es que en verdad no me acuerdo. No tengo presente, no fotocopié el documento, déjame lo investigo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a perder mucho tiempo y vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho en una ocasión. Por lo tanto, eso se vuelve importante. Cuando nosotros nos demos cuenta de que ya hay algo que necesitamos documentar o que necesitamos quedárnoslo desde el principio. Desde el principio hay que quedarlo porque al final de cuentas es la evidencia que vamos a tener nosotros para la opinión que vamos a dar. El punto número 3 nos habla de permite al equipo de encargo rendir cuentas de su trabajo. Yo voy a tener la documentación, imagínense, bueno, un ejemplo claro y que estamos viviendo ahorita, inclusive lo platicamos en la primera sesión, en la primera clase el día de ayer. Tanto ustedes como yo tenemos que dejar evidencias. Tenemos que dejar la evidencia de que estamos trabajando. Justamente se trata lo mismo en el encargo. El equipo de auditoría tiene que estar mostrando que está trabajando con esa empresa. Por lo tanto, debe de tener documentación. Y no solamente va a sacar fotocopias y no solamente va a tener una documentación X que a lo mejor ni siquiera nos sirve con tal de poder cumplir con la premisa, con el objetivo de que estamos trabajando, de que sí se está teniendo una actividad. Aquí de lo que se trata es que, por ejemplo, estamos determinando unas tablas de depreciación y a lo mejor son cálculos como sencillos que podemos hacer inclusive hasta en la mente y podemos decir, bueno, la depreciación de esta computadora como es al 30% y vale 10,000 pesos, puedo hacer la operación en mente y puedo decir, bueno, el resultado es tanto. Y ese tanto lo puedo poner nada más ahí no sé, en alguna hojita o en una hoja de Excel o qué sé yo, pero realmente no estoy teniendo la evidencia como tal de que sí estoy trabajando. Por lo tanto, creo que es mejor que nosotros hagamos una tabla de depreciación en forma, desde partiendo del monto original de la inversión, la fecha en la que se adquirió, qué tipo de bien es el que estoy depreciando, cuánto tiempo es el que voy a depreciar, a qué tasa lo estoy depreciando y ese tipo de cuestiones. Entonces, toda esa evidencia, todo ese papel de trabajo a nosotros nos sirve como prueba para verificar justamente de que sí estamos teniendo una actividad con ese encargo. A eso se refiere, voy a poder comprobar que estoy trabajando. El inciso D nos habla de mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. ¿Por qué al término de la auditoría hacemos papeles de trabajo, legajos, de papeles de trabajo? Porque justamente si nos topamos con una auditoría recurrente, pues esta información que tenemos ahorita hasta el momento nos va a ser de utilidad para que el siguiente año nosotros ya tengamos un antecedente más claro, un panorama más amplio de lo que es la empresa, cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son los errores que comete seguido, y entonces nosotros ya nos vamos a ir enfocando en esa parte. Ya tenemos justamente eso, el antecedente de lo que es la empresa y cómo trabaja. Por eso es importante que sí documentemos las cosas que realmente son útiles y que nos van a servir no solo en el momento, sino nos van a servir para un futuro. ¿Sale? Y el último punto nos habla de realizar las revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con la norma internacional de contabilidad número 13 o con los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes. Aquí, pues, esto va pegado junto con la norma de calidad. Si nosotros estamos hablando de una empresa que tiene alguna casa matriz en el extranjero, pero tiene la obligación de presentar estados financieros dictaminados aquí en territorio nacional, aquí en México, pero luego va a mandar esa información a Estados Unidos para que la casa matriz pueda hacer sus consolidaciones, pueda hacer sus reconocimientos a una moneda diferente, pues entonces debemos de cumplir con los requisitos. Si nosotros estamos hablando de que vamos a trabajar de acuerdo a NIAS, debemos de hacerlo exactamente para que nos coincida la información que mostremos en México como la mostremos o la vayan a mostrar en el país donde tienen la casa matriz.
Por eso sí es bien importante que las NIAs no las abandonemos, no las dejemos. Por ahí nos menciona la NIC 13, que nos dice que debe de ser comparable cuando menos con esa. Bueno, ahí es una parte, no significa que no se esté aplicando una norma internacional de auditoría y estemos haciendo una supletoriedad con este procedimiento. Aquí nada más es como un ejemplo. Sí tenemos que ser como congruentes. Como lo hagamos en México, lo vamos a tener que hacer en cualquier otra parte del mundo o en cualquier otro lugar donde tengamos que presentar el estado financiero que se elaboró en territorio nacional, ¿sale? Entonces, esa parte no la debemos de perder de vista. Es importante que nosotros conozcamos, por eso les decía desde el principio, es importante que nosotros conozcamos la normatividad nacional, porque es la misma normatividad que nos va a regir a nivel internacional. Acuérdense que uno de los objetivos de cambiar las normas de auditoría generalmente aceptadas por las normas internacionales de auditoría fue eso, fue el que podamos nosotros en cualquier parte del mundo leer estados financieros auditados, que tengan las mismas características, que tengan las mismas situaciones, para que no exista ninguna discrepancia a nivel mundial. Hay que tener una armonización. De eso se trata, ¿sale? El objetivo, pues los objetivos aquí marcados en esta NIA son como muy sencillos. El primero nos dice un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. Ya lo platicamos. Si yo tengo una documentación acertada, si yo tengo una documentación importante, buena, pues entonces voy a estar del otro lado. ¿Por qué? Porque pues voy a tener una base correcta para poder fundamentar mi opinión, ¿sale? Entonces creo que el objetivo de tener una documentación clara en ese punto, clara, completa y buena, es un poquito lógico en ese sentido, ¿sale? Y el punto número 2 nos habla de la evidencia de que la auditoría se planificó y se ejecutó, de conformidad con las NIAs. El otro objetivo también es sencillo, porque acuérdense que los procedimientos que nosotros vamos a llevar a cabo, pues los vamos a hacer conforme a la normatividad que tenemos. En este caso son las normas internacionales de auditoría. Todos los procedimientos deben de cumplir con las especificaciones que nos manda, o que nos marca, cada una de las diferentes NIAs que conforman todo su librito de normas internacionales de auditoría. Entonces los objetivos, pues creo que no hay mayor complejidad. Tener una base para poder soportar una opinión y contar con la evidencia de que la auditoría se planificó de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Todos nuestros procedimientos deben de estar acordes a cómo lo estipulan cada una de las normas internacionales de auditoría. Empezamos con sus definiciones, jóvenes. Estas definiciones están sencillas, solamente son 3, creo que no va a haber mayor complejidad. La primera nos habla de la documentación de auditoría, ya lo hemos platicado. Vamos a leer igual el concepto y dice que son el registro de procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. A veces se utiliza como sinónimo el término papeles de trabajo. El ejemplo que yo les ponía ahorita de las depreciaciones. Ustedes tienen ese papel de trabajo, una depreciación, esa es su documentación. De manera individual, la hojita de depreciación es el papel de trabajo o documentación de auditoría. Ahorita vamos a hacer una diferenciación entre documentación de auditoría y archivo de auditoría, que es la siguiente definición, que al calce nos dice: una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos o electrónicos que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un encargo específico. No sé si alcanzaron a ver así de entrada la diferencia que hay entre uno y otro. Documentación son todas las hojitas, todos los papeles, todos los procedimientos que tenemos de manera individual sin antes haberlos archivado. ¿Sale? Un ejemplo a lo mejor sencillo. Ustedes están haciendo un ejercicio de seguridad social, por ejemplo. Y entonces su maestra les da una hoja donde viene un cálculo y todos le sacaron copia, pero tienen una hoja suelta a su cuaderno. Esa hojita suelta donde tienen el cálculo es la documentación de auditoría. Pero ustedes, ¿qué es lo que hacen? Para que no se me pierda ese documento, lo voy a engrapar, lo voy a pegar, lo voy a coser, le voy a hacer algo dentro del cuaderno que tengo yo destinado
a mi clase de seguridad social. Una vez que yo lo integré a ese cuaderno, ya no tengo solo una documentación, ahora tengo un archivo. Ya lo archivé, ya no lo tengo suelto. ¿Sale? Esa es la diferencia entre estas dos definiciones. El primero es solamente un documento, una hoja que lo tengo de manera independiente, de manera suelta. El archivo es el cúmulo o el conjunto de todos los documentos que nosotros obtuvimos durante la auditoría o durante el proceso de revisión que tuvimos de ese encargo y los juntamos en una carpeta, en algún folder, en la cosa que nosotros creamos que es pertinente y que va a ser duradera, que el día de mañana no se nos va a deshojar, que no se nos va a destruir tan fácil y ese tipo de cuestiones. Esa es la diferencia. Hoja suelta, documento. Un cúmulo de documentos en una carpeta, en un folder, en gargolado, lo que sea, eso se convierte ya en archivo. La tercera definición es el auditor experimentado. Pues creo que también esta está sencilla, porque un auditor experimentado es la persona que tiene conocimiento sobre los procesos de auditoría. ¿Y cómo voy a tener conocimiento sobre los procesos de auditoría? Pues en el inciso B no lo dice, porque conocemos las NIAs y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Entonces esa parte me vuelve a mí un auditor experimentado, tengo experiencia. Ya lo platicábamos también al principio del semestre. La experiencia no solamente la tengo en el aula, la tengo también en la práctica. Por lo tanto, ¿dónde voy a practicar lo que yo aprendí en el libro de NIAS? Pues en mi trabajo, en el despacho, en el encargo. Entonces, entre más experiencia tengamos, pues más experimentados vamos a ser como auditores. El inciso C nos habla del entorno empresarial en el que opera la entidad. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que uno de los documentos que debemos de tener es un memorándum o un documento donde nosotros vamos a plasmar cómo está constituida la empresa, cuál es su actividad, cómo está operando, tiene trabajadores o no tiene trabajadores? Vamos a hacer como un resumen de la empresa. ¿Y de dónde vamos a obtener la información? Pues de muchas maneras. Vamos a hacer entrevistas, desde la entrevista inicial para poder acordar el encargo y poder tener el acuerdo de que sí se va a realizar con el gobierno de la entidad, las pláticas, y entonces nosotros vamos a ir conociendo. Es una empresa que se dedica a la venta de coches. Pues necesito saber cómo operan, por ejemplo, una agencia de carros, o en este caso si es una ensambladora, pues también cómo opera, qué es lo que tiene alrededor, cómo tributa, qué operaciones son las delicadas de esa empresa. Ese tipo de cuestiones son las que nosotros debemos de tener presentes. El entorno empresarial, qué otro tipo de empresas que se dedican a lo mismo existen, es decir, si hay competencia, si no hay competencia, si el valor que yo le estoy dando al producto final, al coche, está dentro del costo de mercado, y si existe un costo de mercado es porque entonces realmente sí hay otras empresas que se dedican a lo mismo y que entonces debo de conocer. Obviamente pues no los voy a conocer a todos los demás como debo de conocer a la empresa en la que yo estoy trabajando, en la que estoy haciendo el encargo, ¿verdad? Pero sí debo de conocer cuáles son las situaciones por las que se puede estar enfrentando la compañía. A eso se refiere. Y el inciso D habla de las cuestiones de auditoría e información financiera relevantes para el sector en el que la entidad opera. Nuevamente, ¿se acuerdan que, bueno, por ejemplo, ahorita hay un censo que no sé si el INEGI, supongo que lo debió haber detenido, o no sé si lo concluyó, creo que no, pero justamente es esa parte. La información financiera no solamente va dirigida para el gobierno de la entidad, acuérdense que también puede ir dirigida para la persona que la necesite. En este caso, el INEGI también requiere todo este tipo de información, que es donde va generando pues todos sus indicadores, todos los índices que nos proporciona, y pues los obtiene justamente de esta información. Entonces el auditor conoce de ese tipo de cosas y por eso se le denomina como auditor experimentado. Dice documentación de los procesos de auditoría aplicados
de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor preparará documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría la comprensión de 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Ustedes están llevando a cabo el encargo de una empresa. La empresa Quinto D está siendo auditada. Y uno de ustedes, o más bien 5 de ustedes, por ejemplo, forman el grupo de encargo. Solamente esos 5 han tenido participación y están documentando información y todo el expediente que debemos de tener. Todos los procesos los están realizando conforme a las NIAs y sigue su curso normal. Pero pues llega el momento en el que ustedes concluyen ese encargo y el ejercicio siguiente, esas 5 personas de ahí de su grupo ya no son las indicadas o no son las encargadas más bien de realizar la auditoría recurrente. Es decir, para el ejercicio 2021 ya no van a ser las mismas personas las que se encarguen del encargo. ¿Qué sucede? Pues va a entrar otro grupo de encargo, otro equipo de encargo con auditores experimentados. Toda la documentación que el primer equipo pudo obtener debe de ser lo suficientemente buena, clara y comprensible para que el auditor que esté retomando la auditoría entienda qué fue lo que hicieron sus antecesores. ¿Sale? Entonces, de eso se trata. En primera instancia, el equipo 2 no tenía nada que ver con el encargo, pero entraron el siguiente ejercicio y tuvieron que leer los papeles que habían dejado los auditores 1. ¿Les va a servir de base? Sí, sí les va a servir, siempre y cuando cuente con todos los elementos necesarios para que este auditor experimentado entienda lo que hicieron el ejercicio anterior. A eso se refiere el apartado, ¿sale? Si ustedes se fijan, los 3 puntos pues nos habla de lo que ya hemos platicado en esta NIA. La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría y que estén conforme a las normas internacionales de auditoría. El segundo punto nos habla de los resultados de los procedimientos. Apliqué los procedimientos en el punto 1, conozco la naturaleza de la empresa, aplico procedimientos y el punto 2 me dice cuáles fueron los resultados que tú obtuviste de la aplicación de esos procedimientos. ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? ¿Qué fue lo que yo obtuve? Acuérdense que todos los procedimientos o los procesos que ustedes lleven a cabo deben de tener una conclusión. ¿A qué conclusión llegué? ¿Por qué lo practiqué ese procedimiento? ¿Por qué lo hice? Lo hice para conocer, por ejemplo, un inventario. Lo hice para conocer la existencia del material dentro de los almacenes de la empresa. Ok, ¿y cuál fue el resultado que obtuviste? Fue un resultado satisfactorio porque efectivamente encontré que todos los materiales que contablemente están registrados sí se encuentran dentro de este almacén, están ordenados, están etiquetados, están numerados, tienen algún código, qué sé yo. Entonces llegué a una conclusión, ¿sale? Tuve una respuesta, tuve un resultado al procedimiento que yo apliqué. Y el punto número 3 nos habla de las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría, las conclusiones alcanzadas sobre ellas y los juicios profesionales significativos aplicables con dichas conclusiones. Para alcanzar dichas conclusiones, ¿Qué es lo que nos quiere decir este apartado? Si durante la revisión nosotros encontramos, por ejemplo, seguimos con el almacén, que generalmente se tenían compras normales o eran constantes de 10, 15 mil pesos, 20 mil pesos, entonces pues podemos decir que es una operación normal, 5 mil, 6 mil, 10 mil pesos. Es una operación normal que se está llevando a cabo, pero de repente vemos que hay una compra de 1 millón de pesos. Eso de entrada pues nos va a alertar y nos va a poner como un foco rojo para decir, ¿qué es eso? ¿Sale? Eso es una cuestión significativa. ¿Por qué tienes una compra tan grande, tan cara? ¿Qué es lo que compraste? Y entonces nos vamos a enfocar un poco en ese 1 millón de pesos, porque vamos a querer investigar y vamos a querer llegar a la conclusión que vemos en el punto 2, al resultado, de saber qué es ese 1 millón de pesos. Es que sabes que es una parte de la maquinaria con la que estoy haciendo mi producción. Perfecto, pero ¿por qué la tienes en el almacén? Bueno, es válido conforme a las normas de información financiera, tener el material contemplado o las herramientas tenerlas contempladas como un inventario, siempre y cuando
pues sean consumibles dentro del mismo periodo o dentro del mismo ejercicio en el cual se están adquiriendo, ¿sale? De lo contrario, pues sí se tendrían que registrar como un activo fijo, como propiedad, planta y equipo. Pero vamos a poner en este caso, ok, lo que pasa es que si se me destruye la maquinaria, si se descompone, si me hace falta algún componente de esa máquina, pues aquí lo tengo. Y como es una máquina muy cara con la que yo estoy armando los coches, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de hace un ratito, que era una ensambladora de vehículos, pues una maquinaria es muy cara. Entonces esa pieza, aquí está. Y le dimos nosotros seguimiento. Entonces esa parte tenemos que documentarla para que el auditor nuevo, o en este caso el auditor 2, sepa exactamente de qué se trata esa cuestión específica o de qué se trata esa situación que nosotros marcamos como significativa. Ojo, ten cuidado con esta parte. Es una parte muy cara y que si se destruye, que si alguien se la lleva, pues en realidad se está llevando mucho dinero y vamos a tener un fraude pues cuantioso, ¿sale? A eso se refiere. El auditor que hace el encargo debe documentar para que otro auditor experimentado conozca en base a los papeles de trabajo que deje cómo está la auditoría, si es que se llegara a practicar una auditoría recurrente. Al documentar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados, el auditor va a dejar constancia de 3 cosas. La primera, las características identificativas de las partidas específicas y cuestiones sobre las que se han realizado las pruebas. ¿Qué es una partida específica? Aquí tenemos 2 tipos de ejemplos. El primero, dentro del estado financiero completo que a mí la empresa me está entregando, no voy a revisar el 100% del estado financiero. Bueno, pero voy a revisar, por ejemplo, la cuenta de clientes. Entonces, en primera instancia, puedo decir que esa es una partida específica, porque voy a revisar clientes. No voy a revisar proveedores, no voy a revisar deudores, no voy a revisar alguna otra cuenta. Sin embargo, me fui sobre los clientes. Entonces, para mí es una partida específica. Perfecto. Pero habrá otro auditor que dice, yo voy a revisar todo el estado financiero, pero no lo voy a revisar al 100%. Es decir, todas las cuentas van a tener algo de revisión. Muy bien. Entonces, cuando llego, por ejemplo, a resultados, voy a revisar honorarios. Perfecto. ¿Qué les comentaba yo en un principio? Que para efectos de todas las cuentas que son susceptibles a algún impuesto, no podemos aplicar una materialidad. Por lo tanto, esa cuenta en resultados, dentro del estado de resultados, como son honorarios, arrendamientos, fletes, comisiones sobre ventas, que son susceptibles a una retención, las voy a catalogar como una partida específica. ¿Por qué? Porque tal vez puedo revisar mantenimiento al 50%, papelería al 45%, ¿qué otra cuenta? Ya se me olvidaron los resultados. Propaganda y publicidad a un 30%, gastos de viaje el 60%, etcétera. Pero cuando llegue a los honorarios, cuando llegue al arrendamiento, cuando llegue a los fletes, los voy a tener que revisar al 100%, ¿sale? Por eso se catalogan como una partida específica. Porque específicamente esa cuenta está afectada por un impuesto y acuérdense que todas las cuentas que se ven afectadas por impuestos, pues no les puedo aplicar una materialidad y por lo tanto, si existiera un error ahí, realmente sí sería un error del auditor. ¿Por qué? Pues porque sabe el auditor experimentado que tendría que hacer una revisión completa de esa cuenta. Esa es una partida específica. El inciso B nos habla, dice, la persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en la que se completó dicho trabajo. ¿Cómo voy a dejar huella en mis papeles de trabajo? Firmándolos. ¿Quién hizo la tabla de depreciaciones? Edgar Ponce. ¿Y cómo sé que lo hizo Edgar Ponce? Porque al calce se pone siempre una leyendita que dice hecho por y revisado por. Y entonces ahí quedan las iniciales de las personas que están haciendo el trabajo o que lo está revisando. Y obviamente pues el documento va fechado. ¿Cuándo lo hice? El 15 de febrero de 2019. Perfecto. Entonces ya cumplí. Estoy dejando fe de quién lo hizo y cuándo lo hizo.
Y el inciso C dice la persona que revisó el trabajo de auditoría. Ya lo platicamos ahorita en el punto anterior. El punto número 2 es quién hizo el papel de trabajo y el punto número 3, quién revisó, quién supervisó ese papel de trabajo. Y también lleva una fecha. Ok, si Edgar Ponce hizo el papel de trabajo el 15 de febrero, ¿quién le revisó? Ah, pues su jefe inmediato lo revisó el 20 de febrero y así va a quedar, así va a constar. Se le va a poner en el papel de trabajo revisado por, como ya les había dicho, Juan Pérez, con la fecha del 20 de febrero. Y estamos dejando constancia de cuándo se hizo, quién lo hizo, cuándo se revisó y quién lo revisó. ¿Sale? El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección. Acuérdense que todo lo que ustedes platiquen con el gobierno de la entidad vía telefónica, de manera verbal, que no existe un documento como tal para poder comprobar que hubo una cuestión específica. Oye, nunca me dijiste que hubo una aportación de capital por X millones de pesos. Y nosotros terminamos una auditoría porque como nunca nos dieron un acta de asamblea donde se estipulara el aumento del capital o un acta donde se esté dando esa aportación, pues nosotros vamos a terminar y no le vamos a hacer caso y por lo tanto igual y nos damos cuenta de que existió ese movimiento. Ah, pero es que lo hablaste por teléfono. Ah, perfecto. Acuérdense que cuando hablamos por teléfono, pues vamos a tratar de hacer como un memorándum de todo lo que comentamos vía telefónica o de manera verbal y vamos a mandar un correo electrónico. Un poquito más adelante vamos a ver que un correo electrónico, esta NIA sí nos permite darle la calidad de documentación de auditoría, porque con ese vamos a comprobar que efectivamente pues estamos teniendo una comunicación con el gobierno de la entidad, con nuestros supervisores, con el socio del encargo, con el mismo equipo de auditoría, con el mismo equipo de encargo de auditoría. Entonces, sí es importante, documentenlo, hagan un escrito, hagan un memorándum. Obviamente, pues no se van a acordar exactamente de las palabras que dijeron, pero sí se van a acordar de lo importante, ¿sale? De qué trató la reunión, qué fue lo que estuvieron platicando. El segundo párrafo dice, si el auditor identifica información incongruente con la conclusión final de auditoría con respecto a una cuestión significativa, el auditor documentará el modo en que trató dicha incongruencia. ¿Qué sucede? Al final de la auditoría, nosotros, pues obviamente dimos una opinión, pero por X o Y situación, nos damos cuenta que hubo algo que no se contempló dentro de esa opinión. Chin, la opinión está mal, puede que sí esté mal, puede que yo no haya hecho bien el trabajo, por eso nos dice este párrafo, documenta de qué manera trataste esa incongruencia que hubo, ¿sale? Si yo estoy dando una opinión con salvedades, pero resulta una salvedad por la no aplicación de una norma de información financiera, pero me doy cuenta al final de que ya entregué el dictamen, ya entregamos nuestro informe, ya entregamos todo. Me doy cuenta de que sí estaba la aplicación de esa norma internacional esa norma de información financiera, sí estaba reconocida, pero el contador, por error humano involuntario, no lo registró en contabilidad y por lo tanto el estado financiero muestra una cantidad completamente diferente a lo que decía o a lo que debió haber dicho con esa aplicación de esa NIF. Tengo que documentar qué fue lo que yo hice. Ah, ok, bueno, pues pasó exactamente esto. Vamos a hacer una narrativa de cómo lo estamos tratando y cómo podemos hacer la corrección. Aquí ya entraríamos en otro tema que es de normas de información financiera, porque nos habla de los ajustes retrospectivos o nos habla de una corrección de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, tenemos que poner esa explicación. Ok, en su momento no lo vi, pero después se hizo esta corrección y se está presentando un estado financiero complementario con fecha fulanita de tal. No sé si me explico más o menos a lo que se refiere.
Y el párrafo tercero dice, si en circunstancias excepcionales el auditor juzga necesario dejar de cumplir un requerimiento aplicable a una NIA, el auditor documentará el modo en el que los procedimientos de auditoría alternativos aplicados alcanzan el objetivo de dicho requerimiento y los motivos de la inaplicación. ¿Qué quiere decir? Si por alguna cuestión nosotros consideramos que no es necesario que apliquemos alguna NIA en particular, pues tenemos que documentarlo. Tenemos que decir por qué considero yo que no la debemos aplicar. ¿Sale? Entonces tiene que quedar también por escrito y tiene que formar parte del archivo de auditoría, ese documento en el que yo estoy explicando el por qué no estoy utilizando una norma de información, una norma internacional de auditoría. Dice, cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Nosotros ya tenemos un informe y le vamos a poner una fecha ahorita, no sé, se me ocurre 5 de abril. El 5 de abril se entregaron los estados financieros ya con la opinión, pero encontramos ciertas cuestiones después, es decir, el 10 de abril encontramos algunas situaciones que debimos haber observado y que no lo hicimos. Entonces, tenemos que hacer un documento donde manifestemos justamente esa parte, qué circunstancias, qué situaciones observamos y no las habíamos contemplado para la emisión del dictamen que ya entregamos el 5 de abril. Hay que hacer igual un memorándum de esas situaciones. ¿Cuáles fueron esas situaciones no observadas? El inciso B, los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales. Yo les hablaba de algo que se llama revisión de movimientos posteriores. Tal vez al 5 de abril yo no llevé esa revisión de movimientos posteriores, pero entregué el estado financiero y entonces por ahí del 25-30 de abril comenzamos con la revisión de movimientos posteriores. Tengo que documentar esos movimientos posteriores y esos movimientos posteriores pues no son otra cosa más que darle seguimiento, por ejemplo, a una conciliación bancaria. Teníamos depósitos pendientes de aplicar o teníamos algún cargo que el banco nos está considerando y que nosotros en contabilidad todavía no. Entonces, darle seguimiento a las partidas que nos quedan en conciliación en los meses futuros, ¿sale? Es decir, nosotros vamos a llevar a cabo una auditoría del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2019. Pero en diciembre, en la conciliación bancaria, nos quedaron algunas partidas en conciliación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a revisarlas con los estados de cuenta de enero, febrero, marzo, para ver si están pagadas esas partidas, para ver si están cobrados esos depósitos o qué es lo que sucedió. Esa es una revisión de movimientos posteriores. Mi opinión solamente va a estar basada hasta el 31 de diciembre, ¿sale? Ese es un procedimiento adicional que hacemos en un periodo distinto al cual se está informando. No sé si queda claro. El punto número 3 nos dice la fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios en la documentación de auditoría. En el caso de que tengamos algún cambio en específico, al igual tenemos que poner qué persona llevó a cabo ese cambio y en qué fecha se realizó. ¿Sale? Lo que yo les decía, compilación del archivo final de auditoría, aquí no es otra cosa más que la agrupación de todos los documentos de auditoría que tenemos. Y eso ya sea en una carpeta, en un folder, en un engargolado, en la manera en la que nosotros queramos archivarlo. Y tal vez tenemos algo que se nos estaba pasando. Todos los archivos electrónicos, ¿dónde los tenemos incluidos? Pues en un aparato de cómputo, ¿no? Por eso es un archivo que tengo yo en una computadora. Prácticamente todo lo electrónico está archivado en una computadora. Entonces, a eso se refiere la compilación del archivo final. Vamos a dejar solamente la parte esencial o la parte donde tenemos la conclusión, porque luego empezamos haciendo una revisión preliminar por ciertos periodos, por ciertos meses, y vamos a decir, bueno, pero yo llevé una revisión de enero a agosto y entonces voy a tener también que archivar esos papeles de trabajo que yo hice de enero a agosto. No. Vamos a archivar solamente los papeles de trabajo que tengan el ciclo completo, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. De tal suerte
que no toda la documentación va a formar parte de nuestro archivo de auditoría, ¿sale? Eso hay que tenerlo presente, y a eso se refiere la compilación final. Este punto pues es prácticamente lo que ya platicamos. ¿Cuáles fueron los motivos que se tuvieron para hacer alguna modificación, alguna adecuación o alguna inclusión dentro de los papeles de trabajo? Vamos a incluir cierta información, cierta documentación. ¿Por qué la vamos a incluir? Tenemos que fundamentar cuáles son los motivos. Hay que hacer una carta, un memorándum especificando el por qué vamos a incluir información adicional a los papeles cuando ya se habían contemplado como que eran los papeles o los archivos finales de auditoría, ¿sale? Y también tenemos que poner quién está incluyendo ese papel de trabajo y la fecha en la que se incluyó. Siempre es bien importante que todas las modificaciones que tengamos en los papeles de trabajo lleven especificado quién lo hizo y en qué momento lo hicieron, cuál fue la fecha. Dice, la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. La estructura, el contenido y la extensión de la documentación de auditoría va a depender de algunos factores. Entre tantos, tenemos como 6 o 7. El primero dice la dimensión y la complejidad de la entidad. ¿De qué va a depender el tamaño de nuestro archivo final de auditoría o de nuestros legajos o de nuestros papeles de trabajo? Pues va a depender de qué tan compleja es la empresa, de qué tantos cálculos tengamos, de qué tanto nosotros necesitemos investigar y quedarnos con cierta documentación. Es una empresa pequeña, pues bueno, yo creo que van a ser unos legajos normales, un legajito, pero es una empresa transnacional, híjole, entonces es una información muy compleja, es una información o una empresa muy grande, por lo tanto voy a tener papeles de trabajo hasta donde yo no me puedo imaginar en este momento, ¿sale? De eso depende la cantidad de información o de documentación que el auditor va a tener. El segundo, la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar. Imagínense que ustedes están revisando el 100% de la cuenta de clientes que decíamos hace ratito y son 1000 clientes. Y si a todos les van a hacer una confirmación de saldos, ¿cuántas confirmaciones de saldos van a tener? 1000. Entonces de eso depende. ¿Ustedes van a aplicar un procedimiento a 1000 personas? Pues yo creo que no. Con algunas 10, 15, 20 que ustedes hagan, son suficientes, y si esas personas les contestan, pues todavía con mayor razón es suficiente, porque sí obtuve una respuesta. Entonces no es necesario que también nosotros nos extendamos tanto. Por eso hay que entender cuál es la naturaleza de la empresa y saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sale? Porque no vale nada más el hecho de decir, es una gasolinera, bueno, pues voy a revisar la máquina fulanita, sí, pero ¿cuántas facturas se emiten al día, por ejemplo, en una gasolinera? Voy a revisar un mes completo, pues imagínense todo el tiempo que me voy a llevar revisando solamente un mes de puros ingresos. Voy a llevar muchísimo tiempo, porque son muchas facturas las que se elaboran. Por lo tanto, voy a seleccionar, en este caso a mí se me ocurre, un par de días, 2 o 3 días del mes, y voy a revisar ese día, ahora sí, de manera completa. Conozco cuál es la naturaleza, por eso no me estoy extendiendo tanto en mis procedimientos. El punto número 3 dice los riesgos identificados de incorrección material. ¿Qué riesgos nosotros encontramos ahí? Bueno, pues encontramos que ahorita, por ejemplo, las gasolineras ya están igual que los Oxxos, ya hay una en cada esquina y generalmente no son de los mismos dueños. Por lo tanto, ¿qué riesgo tengo ahí? Bueno, yo tengo el riesgo de que la competencia me esté quitando a la gente. ¿Por qué? Porque tal vez la gasolina que yo estoy vendiendo, la estoy vendiendo en $14.90, pero el vecino de enfrente la está dando en $14.50. Entonces, pues por 40 centavos, la gente que se va a ahorrar, la gente se va a ir con la competencia. Entonces ese es un riesgo de que yo venda menos. Entonces, por eso siempre hay que mantener y hay que estar investigando y hay que estar viendo los precios de mercado para que nosotros podamos seguir trabajando y podamos seguir operando sin ningún inconveniente que nos pueda llevar hasta incluso hasta cerrar el negocio, ¿sale? A eso se refiere este punto. El punto número 4 dice la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida. ¿Qué tan significativa es o qué tan importante es? Bueno, pues es que yo le saqué como 50 copias a todas las altas de activo fijo, pero resulta que esas altas de activo fijo valían 100, 200 pesos cada una.
Ah, oye, ¿y le sacaste a copia a la factura de la compra de la maquinaria que valía 1,000,000 de pesos? No, pero pues tengo otras 30, 40 hojas de otras facturas que valen aquí y es del mismo proveedor. Sí, pero no es lo mismo fotocopiar a lo mejor 10,000 pesos a fotocopiar 1,000,000 de pesos, ¿están de acuerdo? Entonces ahí hay importancia. ¿Cuál factura debía haber fotocopiado? Pues la del 1,000,000 de pesos. Entonces esa sí debió haber formado parte de mis papeles de trabajo. Esa era importante, sí. Los 10,000 pesos, pues sí son importantes, pero realmente si yo no me hubiera quedado con eso, no pasaba nada porque tengo la factura mayor. Tengo la de 10,000 pesos, con eso es suficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la documentación que nosotros nos quedamos. Y el último punto, bueno, no es cierto, hay otro, dice la naturaleza y extensión de las excepciones identificadas. ¿En qué momento yo pude hacer alguna extensión de alguna prueba? Pues por ejemplo, en inventarios voy a hacer una conexión. Yo hice el inventario el 28 de diciembre, pero la empresa siguió operando hasta el 31 de diciembre de manera normal. Entonces yo tengo una cantidad, un inventario, no sé, vamos a ponerle un número, 100,000 pesos, hasta el 28 de diciembre. Pero resulta que como seguimos operando, ya habíamos comentado, pues tuvo entradas y tuvo salidas. Entonces hay que hacer una conexión, hay que extender nuestra prueba, hay que hacer una conciliación entonces de lo que entró y lo que salió para efecto de que podamos llegar al saldo final que la balanza dice el 31 de diciembre. Esa es la extensión y esa es la naturaleza. Hay que hacer un trabajo adicional, ¿sale? Y ahora sí, el último punto nos dice la necesidad de documentar una conclusión o la base para una conclusión. Acuérdense que, por ejemplo, ustedes dicen, yo hice el inventario y obtuve que era razonable, que es correcto, que el 90-95% de las herramientas o de la materia prima o de lo que tengamos en el almacén está en su lugar, está etiquetado y está resguardado por una persona responsable. ¿Qué sucede con el otro 5%? Bueno, no lo revisé porque mi prueba solamente era selectiva y me fui sobre las partidas más grandes que me representaron el 90-95%. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué conclusión es? Es una conclusión satisfactoria. ¿Qué tengo que hacer yo para poder soportar esa conclusión satisfactoria, esa palabra de satisfactorio? Pues tal vez tengo que tener el listado de ese inventario. Por lo tanto, me voy a quedar con copia y me voy a quedar con alguna copia de alguna factura de las piezas más importantes o más significativas y va a formar parte de mi documentación y va a formar parte de mi archivo final de auditoría. ¿Estoy soportando una conclusión que estoy dando? Sí, porque tengo los elementos suficientes para poder decir, por eso es satisfactorio. Mira, tengo el inventario y el inventario está completo y está correcto. Y además está firmado por la persona encargada del resguardo de ese inventario. Tiene la fecha, tiene su firma y tiene también la firma mía donde avala, donde consta que yo fui justamente a presenciar ese levantamiento de inventario. ¿Sale? A eso se refiere con que debemos documentar las conclusiones. Algunos ejemplos de documentación, algunos ejemplos de documentación de auditoría son, pues los programas de auditoría. ¿Se acuerdan que al inicio veíamos un documento que eran como 40 hojas, 50 hojas, donde venían por cuenta todos los procedimientos que íbamos a llevar a cabo? ¿Quién lo iba a hacer? ¿En qué fecha lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a revisar y en qué fecha lo iba a revisar? Ese es el programa de auditoría. Entonces esa es una documentación porque prácticamente es donde nosotros estamos haciendo constar que de esa forma vamos a trabajar y que esa es nuestra planeación. En base a eso vamos a hacer el desarrollo de nuestras revisiones, ¿sale? El inciso B dice que son los análisis. Pues los análisis no es otra cosa más que los procedimientos que nosotros estamos aplicando. El inciso C dice los memorandos relativos a cuestiones determinadas. Lo que yo les decía, si ustedes platicaron con el gobierno de la entidad por teléfono, entonces hay que hacer un memorándum para dejar por escrito cuáles fueron esas razones significativas o cuáles fueron
¿Qué tan importante fue la plática que se tuvo en ese tipo de relación? Hablábamos, no recuerdo, pero bueno, igual ahorita pongo otro ejemplo. Por las aportaciones, creo que eso era el ejemplo que veíamos anteriormente. Las aportaciones, híjole, nadie me avisó que había aportaciones de capital nuevas y entonces no se reconocieron en contabilidad. Sin embargo, sí existe un acta. Oye, pero es que sí te dije porque lo platicamos por teléfono. Sí, pero es que, ¿qué crees? Yo no lo documenté, entonces por lo tanto, a mí se me pasó. ¿Voy a tener error como auditor? Sí, porque justamente esa es una cuestión significativa que yo no documenté, que yo no dejé y por lo tanto no hice la revisión, no dejé el estado financiero de manera correcta. ¿Por qué? Porque no estoy incluyendo una aportación por X millones de pesos que hicieron los accionistas en el ejercicio 2019, por ejemplo. ¿Sale? A eso se refiere esa parte. Resúmenes de cuestiones significativas, pues lo mismo. Aquí tal vez nosotros pedimos el acta constitutiva y sí nos la muestran, pero no nos dejan sacar una fotocopia. Bueno, pues la vamos a leer y vamos a hacer un extracto. Vamos a sacar las cosas importantes. ¿Cuál es el objeto de la empresa? ¿Cuándo se constituyó? ¿En qué región o en qué ciudad o en qué país está constituida la empresa? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Cuántas acciones tiene cada uno de ellos? ¿Cuál es el valor de ellos? ¿Son acciones fijas, acciones variables? Hacemos solamente un extracto. Eso es un resumen de una situación significativa. Bueno, un contrato de arrendamiento. Es que el contrato es por 10 años y anualmente la renta va a valer 100,000 pesos. El arrendatario es fulanito de tal, el arrendador es fulano de tal. La vigencia de este contrato es de tal periodo a tal periodo. Todo ese tipo de información la podemos sacar en un resumen y son cuestiones significativas, ¿sale? Inciso E habla de la carta de confirmación y de manifestaciones. Pues no es otra cosa más que las cartas de confirmaciones de saldos. Por ejemplo, hablábamos de que a los clientes les vamos a mandar una confirmación. Oye, ¿es verdad que tú le debes a la empresa esta cantidad? Ellos nos responderán sí, es correcto, o no, no es correcto. Entonces ahí nosotros vamos a revisar, pero ya esa es otra cosa. Es una confirmación o una manifestación de que realmente el saldo que está reconocido en contabilidad está correctamente registrado. El inciso F, listados de comprobaciones. Hablábamos hace un instante, por ejemplo, de un listado de mercancías, que es lo que nosotros requerimos cuando estamos levantando un inventario físico, ¿sale? Ese listado lo debemos de tener como parte de nuestra documentación, que es el inventario que nosotros llevamos a cabo. Y por último habla de comunicaciones escritas, incluido el correo electrónico. ¿Se acuerdan que anteriormente yo les decía que la misma NIA nos permitía adjuntar un correo electrónico como una evidencia, como un documento? Pues aquí está, ¿sale? Ese correo platicamos con el gobierno de la entidad por teléfono y entonces hicimos el extracto, hicimos el resumen de esa plática y la pusimos por escrito. Entonces lo voy a mandar por correo electrónico al gobierno de la entidad. Si me lo contestan, bueno, si no, pues también, porque yo puedo comprobar que sí platicamos o que sí se tuvo porque te envié el correo, mira, lo voy a imprimir y lo voy a poner dentro de mis papeles de trabajo. ¿Tengo documentación comprobatoria? Sí, sí la tengo. Por eso es bien importante que todos sus correos, cuando una vez que terminen la auditoría, pues seleccionen cuáles son los correos que van a guardar o inclusive van a imprimir para que formen parte de sus papeles de trabajo. Esta es la última diapositiva de la presentación. Tiene 3 puntos, 3 párrafos. El primero nos dice, el auditor puede incluir resúmenes o copias de los registros de la entidad, por ejemplo, de acuerdos, contratos específicos y significativos, pues lo que ya platicábamos ahorita. Nos dice que me voy a regresar un poquito, dice que una de las cosas que nosotros debemos de contemplar como documentación, pues son los resúmenes de cuestiones significativas. Aquí ya lo habíamos platicado, pues es el resumen o el extracto que nosotros hicimos del acta constitutiva del contrato, ¿sale? A eso se refiere el primer párrafo. El segundo párrafo dice, no es necesario que el auditor incluya en la documentación de auditoría borradores reemplazados de papeles de trabajo de estados financieros. ¿Se acuerdan que también ya habíamos comentado que tal vez tenemos una revisión preliminar y por ejemplo hicimos tablas de depreciaciones de enero a agosto? Y entonces cuando nos den el cierre del ejercicio de diciembre, pues voy a tener otro papel de trabajo que es de enero a diciembre. Y entonces voy a decir, ok, pero para dejar evidencia de que yo trabajé de enero a agosto, voy a incluir también en mis papeles de trabajo la primera parte de enero a agosto y luego voy a poner otro donde sea de enero a diciembre.
No es necesario. Solamente quedémonos con la parte final, lo que incluya el ejercicio completo del 1 de enero al 31 de diciembre. La revisión que hicimos de enero a agosto la vamos a hacer a un lado, ¿sale? Esa no va a formar parte de los papeles de trabajo. Y el punto número 3 dice: las explicaciones verbales dadas por el auditor por sí mismas no constituyen un soporte adecuado del trabajo realizado por el auditor o de las conclusiones alcanzadas por éste, pero pueden utilizarse para explicar o aclarar información contenida en la documentación de auditoría. ¿Para qué va a servir, para qué va a servir el que el auditor dé una explicación? La explicación como tal no va a ser una documentación, pero sí va a ser importante para que se entienda la documentación que tenemos nosotros ahí. ¿Sale? Oye, ¿por qué hiciste la depreciación? Bueno, yo la hice pues con la finalidad de que demos aplicación a lo establecido en la ley del ISR, en el artículo fulanito de tal, para poder tener una deducción contable y una deducción fiscal para efectos fiscales, según lo establece la misma ley, bla, bla, bla. Esa explicación nos va a servir para que nosotros comprendamos el papel de trabajo que estamos elaborando. A eso se refiere solamente. ¿Sale? Muy bien, jóvenes, pues creo que con esto terminamos. No sin antes, pues leer una nueva frase, una nueva reflexión que dice: no tienes idea de la cantidad de gente que vive realidades dolorosas en silencio. Sea amable siempre. Puede ser el respiro de alguien que tiene una tonelada de angustia detrás de su sonrisa. A veces las personas somos muy crueles, jóvenes, y a veces pues lastimamos sin querer o lastimamos queriendo. Pero realmente yo creo que este mundo necesita menos agresiones y más comprensión por parte de todos, ¿sale? Entonces creo que la amabilidad pues es un don que debemos de tener todos. Hay que ser amables, hay que actuar con mucho tacto, con mucho feeling, para que las cosas y las personas no se sientan peor de lo que ya se sienten, ¿sale? Seamos empáticos, seamos comprensibles, comprendamos las situaciones, tratemos de ayudar en lugar de perjudicar, ¿sale? Bien, jóvenes, pues me despido el día de hoy, ojalá y hayan entendido un poquito, si no ya saben, espero sus dudas, espero sus comentarios y pues muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente NIA. Que descansen, hasta luego.